¿Qué tal? En este video continuaremos con la situación de los ángulos en la circunferencia, pero tocará el turno de las, ¿cómo decirlo? Como de alguna manera como de las demostraciones de las fórmulas que se vieron en el video anterior, que se trató también precisamente de ángulos en la circunferencia, pero en donde solamente se mostró cuáles eran los 5 diferentes tipos de ángulos que se pueden formar. Que por cierto, te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo, ya que ahí se escribieron las fórmulas para cada uno de los casos. Entonces, precisamente vamos a comenzar con el ángulo inscrito, que como ustedes pudieron darse cuenta, repito, en el video anterior, estos tres esquemas que se encuentran aquí en pantalla, los tres son para ángulos inscritos, porque tienen la característica, como yo les comentaba en el video anterior, que se forman en un punto sobre la circunferencia. O sea, dense cuenta que esos puntos en color azul son puntos que se encuentran sobre la curva en negro, sobre la circunferencia, ¿verdad? Y ahí es donde se forman los ángulos inscritos, que en este caso es este de aquí y este de aquí. Ok, entonces, y para todos se comparte la misma fórmula, que igual, como yo les comentaba, al menos la que se escribió en aquella ocasión del video anterior, es que el ángulo ABC, el ángulo ABC es igual a la mitad del arco que lo compone. Ahí está. Esa es la fórmula a la cual nosotros tenemos que llegar como tal. Entonces, a ver, vamos a hacer la demostración para precisamente lo que es este primer caso. Aquí me auxilié de un esquema, una línea auxiliar. Vean por favor que se trazó esta línea en color azul. Dense cuenta que tiene la particularidad de que va del centro, esa línea va del centro hacia un punto de la circunferencia. Por lo tanto, eso es lo que se conoce como radio. Recuerden, en el video que se trató de elementos de la circunferencia, igual te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que veas cuáles son los 6 distintos elementos que se encuentran en una circunferencia como tal. Entonces, por lo tanto, el segmento que va de A al centro es un radio, al mismo tiempo también como el que va del centro, perdón, del centro al punto C, eso también es un radio. Pero, a ver, vamos a detenernos un ratito aquí en este apartado, porque dense cuenta que el triángulo que se forma aquí, el triángulo que se forma entre A o B, perdón, es isósceles, entonces voy a escribirlo. El triángulo A o B es isósceles. Por lo tanto, si el triángulo es isósceles, yo también puedo de ahí deducir algunas cosas. Puedo deducir que, como estos dos lados son los que son iguales, o sea, este y este, porque son los lados que valen lo mismo, ya que son dos radios, ¿no? Entonces puedo decir yo que el segmento BO es igual al segmento AO. Y al mismo tiempo estos ángulos que se forman aquí, vean por favor, son iguales también. Son iguales porque precisamente por la particularidad de lo que son los triángulos isósceles, esos dos ángulos de elevación son los mismos. Entonces aquí yo puedo decir que el ángulo, a ver, vamos a decirlo así como ABO, el ángulo ABO vendría siendo igual al ángulo BAO. Recuerden que la letra del centro es la del vértice en donde se forma. Ahora, precisamente aquí, con estos elementos que están escritos ahí, yo puedo proceder ya con la demostración como tal. ¿Por qué? Porque ahora dense cuenta que voy a trazar aquí este ángulo que se forma aquí. Vean por favor que ese es un ángulo central. Ese ángulo precisamente fue el único que se explicó precisamente en el video anterior, que es igual a lo que es la longitud de su arco. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir aquí, perdón, que el ángulo AOC es igual al arco que lo compone. Y dense cuenta que el arco que lo compone es de A a C, precisamente. O de C a A, si lo quieren ver así. Entonces, esto es por ser un ángulo central. Aquí le voy a poner ángulo central, ¿no? Entonces, como es un ángulo central, después si vemos propiedades de los triángulos, recuerden que también se tiene ese video aquí, te dejo la lista de reproducción que se titula Geometría y Trigonometría, en donde tú puedes encontrar toda esa serie de videos. Te dejo la tarjeta en este momento, y ahí precisamente hay un video que trata sobre propiedades de triángulos, y ahí se explica también la propiedad de los ángulos externos. Y dense cuenta que aquí el ángulo AOC, o sea, este ángulo central, es igual a la suma de estos dos ángulos, del que se forma en A y en B, del triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque recuerden que esa propiedad decía que un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos no adyacentes a él, o sea que en pocas palabras al que no es suplementario. Por lo tanto, aquí podríamos decir que el ángulo AOC
es igual a la suma de lo que son los ángulos ABO y el ángulo BAO. Entonces esto obviamente, repito, es una propiedad, por lo tanto es algo que se puede escribir para asegurar algo, para afirmar algo. Luego, lo que podemos decir también es de que como estos dos ángulos son iguales, por lo tanto yo puedo decir que el ángulo, que como estos dos son iguales, entonces yo puedo agarrar cualquiera de los dos, vamos a decirlo así, y y escribirlo dos veces, ¿no? Porque como son iguales, pues puedo duplicarlo. Pero aquí el que a nosotros nos interesa es el que se forma aquí, recuerden, porque bien que mal el inscrito es ese que está ahí en el vértice B, por lo tanto el que voy a duplicar es este. Entonces, aclarado eso, bueno, lo dejo rayado ahí en rojo para que se note. Entonces podemos decir que en este caso, dos veces el ángulo ABO es igual a el ángulo AOC. Vean que aquí le puse dos veces porque vuelvo a repetir, se supone que estos son iguales. Entonces aquí, ¿y por qué son iguales? Repito, porque son ángulos del triángulo isósceles. Entonces ahí es en donde digamos queda marcada esta situación como tal. Y repito, vean por favor también que esto, el ángulo AOC, es lo mismo que el arco. Aquí está escrito, o sea, está escrito aquí en esta propiedad aquí. Por lo tanto, yo puedo concluir en este caso que el ángulo ABO es igual a el arco AC, la mitad, o sea, entre 2. Y una vez más, vean por favor que ya nada más para cerrar, el ángulo ABC, vamos a decirlo así, el ángulo ABC vendría siendo lo mismo que el ángulo ABO. O sea, son exactamente el mismo, solamente que para distinta referencia. O sea, a ver, voy a señalarlo así. Sería ABC sería ABC, aquí lo pongo con amarillo, para lo que es el ángulo inscrito, o sea, para esta cuerda y esta cuerda. Ahí es en donde se diría que es el ángulo ABC, porque se forma por las dos cuerdas en color rojo. Pero también se puede decir que es el ABO, porque es el que se forma para el triángulo isósceles. Entonces sería ABO, recuerden, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos decir que el ángulo ABO es igual al ángulo ABC? Finalmente sustituyo esto en la expresión de arriba y me queda finalmente que el ángulo ABC es igual a la mitad del arco que lo forma. Entonces, aquí ya tenemos, dense cuenta, tenemos la expresión de la fórmula original de lo que es el ángulo inscrito, o sea, digamos el primer tipo de ángulo inscrito como tal. Entonces, con esto, digamos, hacemos la demostración de que el ángulo inscrito efectivamente es la mitad del arco que lo forma, o sea, ya con propiedades de los triángulos, ya también con criterios de semejanza, ya también, ¿por qué no?, con todo eso de ángulos suplementarios y todas esas cosas, ¿verdad? O sea, todo lo que hemos visto como en videos ya anteriores a en esta lista de reproducción de geometría y trigonometría, han servido para que se vaya explicando y se vaya justificando toda esta situación. Vamos a pasar ahora con el segundo esquema. Que bueno, precisamente tenemos que demostrar la misma fórmula, ¿no? O sea, el ángulo ABC es igual en este caso a la mitad del arco que lo forma, que es el arco AC, ¿no? Ok, para esto igual me voy a auxiliar de una digamos una recta adicional. Dense cuenta que acabo de dibujar esta recta que prácticamente es un diámetro, o sea, digamos, este es un diámetro, y aquí le vamos a llamar, pues le voy a poner aquí la letra faltante, ya que toca otro punto, ¿verdad? La letra D. Entonces de BD es un diámetro, y aquí quiero llegar, o sea, a ver, con color amarillo voy a poner el ángulo que se forma, digamos, desde la cuerda AB hasta el diámetro BD. O sea, es todo que está aquí en color amarillo. Todo ese ángulo es lo mismo que todo ese ángulo es lo mismo que se demostró en el esquema anterior. O sea, dense cuenta que es un ángulo que se forma por una cuerda y un diámetro, así como pasó exactamente acá, ¿verdad? Entonces digo, yo sé que aquí, por lo tanto, aquí también yo podría dibujar nuevamente sin problema yo puedo dibujar aquí otra vez el triángulo isósceles, todo eso, pero ya no es el caso como tal, o sea, porque ya se demostró. Entonces, lo que sí, digamos, se va a decir es de que el ángulo ABD
es igual a el arco AD. O sea, el arco AD entre 2. O sea, ¿por qué? Porque dense cuenta que el ángulo este que está aquí en color amarillo es un ángulo inscrito por el esquema anterior. Por lo tanto, pues tendría que ser la mitad del arco que lo forma, ¿no? O sea, ya por definición como tal. Ahora, pero recuerden que a mí el ángulo que me interesa es este nada más, porque ese es el ABC, el que yo necesito, el ángulo inscrito. Por lo tanto, a este pedacito no se le voy a llamar X, y a este pedacito de acá, no sé, o sea, digamos a la otra parte, que es este de aquí, le voy a llamar Y. O sea, dense cuenta que el X con el Y juntos me dan el ABD. Entonces, aquí, por lo tanto, eso es lo que yo voy a escribir. Aquí, vaya, como al fin y al cabo es una letra diferente, yo puedo decir que el ángulo X sería igual a este como bueno, en este caso como es inscrito también como tal, o sea, el ángulo X sería inscrito por definición, podríamos decir que es igual a la mitad del arco AC, ¿no? Y podríamos decir también que el ángulo Y también es inscrito y sería la mitad del arco CD. O sea, recuerden que todo esto ya, o sea, esto ya no se tiene que justificar porque ya se explicó en el primer esquema, o sea, sigue el mismo patrón. Ahora, yo sé que el ángulo ABC, que es el que yo quiero, el ángulo ABC, en pocas palabras, es nada más el pedacito, repito, este que es este X como tal, ¿no? Entonces, eso sería el... Ah, caray, a ver, aquí... Bueno, no sé, a este que está aquí en color amarillo, le voy a llamar Z, solamente ya para ponerle una letra diferente, ¿no? A ver, se lo voy a poner mejor por acá, porque para que quede, ¿no? Ahora, ese ángulo perdón, ABC, que es lo mismo que el ángulo X, vendría siendo en este caso Z menos Y. O sea, sería todo el ángulo completo ABD menos el ángulo Y, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí, si nosotros hacemos ya esa resta como tal, o sea, el ángulo Z menos el ángulo Z, vuelvo a repetir, vendría siendo lo mismo que el ángulo ABD. Por lo tanto, podríamos decir que es el arco AD entre 2 por ser inscrito. Y el ángulo Y ya dijimos que es el arco CD porque también es inscrito, ¿no? Luego, aquí podemos decir que el ángulo Z menos el ángulo Y, esto es igual a, si hago yo esa resta de fracciones, dense cuenta que pues es como decir que hago una resta con dos denominadores iguales y por lo tanto pues nada más se juntan, ¿no? Entonces queda como arco AD menos CD y todo eso entre dos. Luego, aquí lo que podemos ahora hacer es que igual, dense cuenta que el arco, perdón, que el ángulo Z menos el ángulo Y, pues es igual a esto, ¿verdad? Y por lo tanto, también aquí lo que nosotros podemos decir es que el ángulo X, que al fin y al cabo es el que a mí me interesa, el ángulo X es igual a es el ángulo Z menos el ángulo Y, ¿no? Por lo tanto, el ángulo X, que como ya se explicó aquí, es igual al arco, es igual a la mitad del arco AC, y al mismo tiempo es la resta, entonces podemos concluir que el ángulo X es la mitad del arco AC, ¿verdad? Y una vez más, ya para concluir, el ángulo X vendría siendo lo mismo que yo necesité desde el principio, que era el inscrito el ángulo ABC. Entonces, vean por favor que el ángulo X es igual al ángulo ABC. Y con esto finalmente concluyo. Voy a concluirlo aquí arribita, ¿verdad? Y el ángulo ABC es la mitad del arco, perdón, AC. La mitad del arco AC. Y una vez más, así como en el anterior, queda demostrada que la fórmula es la misma como tal. Y con esto ya nada más nos faltaría demostrar el tercer esquema, que a mi criterio pues es el más sencillo de todos, porque pues su... ¿Cómo se llama? Su demostración pues tampoco es como que la gran cosa, al menos no comparado con los anteriores. Aquí igual, una vez más, tenemos que demostrar que el ángulo ABC, que es este de aquí, es la mitad del arco, ¿verdad? Que lo compone, que al fin y al cabo es el arco AC. Igual, para esto voy a auxiliarme de una recta extra, que esa recta igual vuelva a pasar por el centro. Y igual, aquí se forma otro punto que le voy a llamar D, de aquí.
¿De acuerdo? Entonces, ahora, utilizo, dense cuenta que tanto en el esquema 2 como en el esquema 3 estoy utilizando una recta auxiliar que pasa por el centro, porque eso es lo que justifica el caso 1, o sea, el primerito de aquí. Entonces, para que pues se pueda simplificar bastante más lo que es la demostración. O sea, entonces aquí lo que podemos decir nosotros es de que, por ejemplo, se forman dos ángulos, ¿no? Se forma este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Entonces, el primero, no sé, le vamos a llamar CBD. El ángulo CBD vendría siendo igual a la mitad del arco CD, porque pues eso es por definición del primer esquema. Y el otro, que sería el ángulo ABD, el ángulo ABD, también tendría que ser la mitad, pero ahora del arco AD. O sea, ¿por qué? Porque igual este ángulo es la mitad de este arco por definición del primer esquema. Entonces, también nos damos cuenta que el ángulo ABC, que es el que yo necesito encontrar, es igual a la suma de los ángulos CBD y el ángulo ABD, ¿no? ABD, perdón. Entonces aquí igual dense cuenta, repito, este es el completo, es el ABC, este pedacito es el CBD y este pedacito es el ABD. Entonces pues ahí se ve que pues es la suma como tal, ¿no? Por lo tanto aquí nosotros decimos que nosotros decimos aquí entonces que lo que es el ángulo ABC, pues por lo tanto sería la suma de estas dos cosas, ¿no? Y ya nada más quedamos con que el arco CD entre 2 más el arco AD entre 2, ¿no? Y eso es se simplifica esa suma y queda aquí como CD más AD. Y recuerden que el arco, vaya, aquí ya nada más como para completar, el arco AC, o sea, todo el arco completo, es la suma de los dos arcos, o sea, del CD y del AD. Por lo tanto, como esto es la suma, aquí ya nada más sustituyo, finalmente esta suma la sustituyo, o bueno, más que la suma, sustituyo la equivalencia en el renglón anterior y ya finalmente aquí concluyo que el ángulo ABC es igual a el arco AC entre 2. O sea, y como vimos en los dos casos anteriores, esta fórmula es la misma que la original como tal. Y pues repito, por eso les comentaba yo que esta demostración se me hizo como la más simple, porque son dos ángulos inscritos en donde ambos pasan bueno, hasta digamos ambos se forman con una recta auxiliar que es la BD, con un segmento de recta, perdón, un diámetro que es el BD, y se explican por el primer esquema, el que está encerrado ahorita en color negro. Y pues hasta aquí vamos a dejar este video, porque vaya, sí fue un poquito extenso, pero con esto se da a entender que la fórmula, digamos que sin importar cuál sea el tipo de cualquiera de los tres casos del ángulo inscrito, la fórmula va a ser la misma, la que está en color azul en cada uno de los esquemas, ¿no? El ángulo ABC va a ser siempre la mitad del arco AC. Y con esto queda precisamente ya esta parte. Vamos a dejarlo aquí. En la siguiente parte, digamos, explicarán los restantes, que en este caso todavía queda el semi-inscrito, el interior y el externo, y con eso se culminaría toda esta situación de ángulos en la circunferencia, para luego proceder a ejercicios ya, digamos, numéricos o cosas por el estilo. Pues hasta aquí dejo este video, pero no me despido sin antes, como siempre, pedirte por favor que te suscribas a este canal, también de que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, y pues igual si pudieras regalarme un like, te lo agradecería mucho. Si conoces a alguien que le cueste la materia, que le gusten las matemáticas, que quiere aprender, resolver alguna tarea o estudiar para un examen y le cuestan estos temas o hay cosas que ya no recuerda y tú recomendaras mi contenido, te lo agradecería mucho porque con eso yo puedo llegar a más personas. También recuerda que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas escribir ahí algún comentario, alguna duda, alguna aclaración o alguna corrección por si me equivoqué yo en este video o en algún otro. Eso sí, recuerda hacerlo por favor con educación, con cordialidad, de ser tan amable, con respeto, y porque vaya, eso es lo que yo suelo pedir bastante bueno, siempre al final de cada uno de mis videos. Me despido de todos ustedes, hasta aquí quedará este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.